mañana mismo, un visitante de más allá de nuestro sistema solar va a realizar su máximo acercamiento a la Tierra. Y no es ninguna amenaza, pero sí es una oportunidad científica, absolutamente única, de esas que pueden redefinir lo que sabemos. Totalmente. Hoy vamos a analizar a fondo el cometa 3I ATLS. Y ojo, porque ese 3I del nombre ya nos da una pista clave. El terceo. Exacto. Es el tercer objeto interestelar que hemos sido capaces de detectar en toda la historia. Un auténtico extraño en nuestro vecindario. Justo. Así que la misión para nuestra conversación de hoy, con toda la información que se ha ido recopilando, es entender qué es exactamente este objeto. Queremos separar la ciencia de la ciencia ficción, porque ha generado un revuelo, enorme, teorías de conspiración incluidas. Claro. Y al mismo tiempo, parece que nos está contando secretos antiquísimos sobre el origen de nuestra galaxia. Es que hay que ponerlo en perspectiva. Llevamos siglos, literalmente, observando el cielo. Pero hasta 2017, todo lo que veíamos era, por así decirlo, de la familia. Restos de aquí. Exacto. Restos de la formación de nuestro propio sistema solar. La llegada de estos viajeros de otras estrellas ha abierto una ventana completamente nueva al universo. Es como haber vivido toda la vida en una isla y de repente empiezan a llegar barcos de continentes que ni sabías que existían. Me gusta mucho esa imagen. A ver, empecemos por ahí, porque la pregunta es obvia. ¿Por qué tanto alboroto por lo que, a primera vista, podría parecer otra bola de hielo sucio en el espacio? Has mencionado que es el tercero. Yo recuerdo todo el revuelo con Oumuamua en 2017, que parecía un cigarro espacial o algo así. Sí, fue muy polémico. Y luego Borisov. ¿Este nuevo visitante, 3I Atlas, se parece a ellos o es un caso completamente distinto? Pues es una pregunta fundamental, porque la verdad es que son muy diferentes entre sí. Oumuamua fue el primero y el más desconcertante. Era una roca alargada, rojiza, sin la clásica cola de un cometa y con un movimiento muy, muy extraño. Vale. Después, en 2019, llegó 2I Borisov, que fue casi una decepción para los amantes del misterio. Ah, sí, ¿por qué? Porque era un cometa de libro, muy parecido a los nuestros, solo que venía de fuera. Nos demostró que los cometas normales, por llamarlos de algún modo, también viajan entre estrellas. Y entonces llega 3I Atlas este año. Y rompe el desempate. 3I Atlas, que se descubrió en julio de 2025, no es ni una roca inerte como Oumuamua, ni un cometa convencional como Borisov. Ha resultado ser, y estoy citando a varios astrónomos, un verdadero bicho raro. Un híbrido con características únicas que nos ha tenido a todos rascándonos la cabeza. Vale, un bicho raro que por suerte nos va a pasar bastante lejos, ¿no? He visto que los datos dicen que a unos 270 millones de kilómetros. Sí, afortunadamente sí. Eso es casi el doble de la distancia de la Tierra al Sol, para que nos hagamos una idea. Exacto. No representa ningún peligro, pero esa distancia no le resta ni un ápice de importancia. De hecho, su visita es un ejercicio práctico de un valor incalculable. ¿En qué sentido? Para nuestras capacidades de reacción y rastreo. Agencias como la NASA y la red IAWN lo están usando como un simulacro a escala real. La red IAWN. Me suena, pero no la tengo muy ubicada. ¿Qué es exactamente? Es la Red Internacional de Alerta de Asteroides, The International Asteroid Warning Network. Y no es un grupo secreto como en las películas, ¿eh? Es una colaboración global de más de 80 observatorios profesionales y amateurs, repartidos por todo el mundo. ¿80? Sí, piensa en ellos como una especie de vigilantes del cielo, que coordinan sus ojos para no perderse nada que se acerque, catalogar su trayectoria y evaluar si supone un riesgo. Entiendo la lógica de vigilar, pero si 3I Atlas no es una amenaza, ¿para qué sirve el ensayo? Quiero decir, ¿realmente sería igual una misión para estudiarlo que una para, no sé, desviarlo si viniera directo hacia nosotros? Obviamente, la misión final sería distinta, pero los primeros pasos son idénticos, sí, y son cruciales. Detectar el objeto lo antes posible, calcular su órbita con una precisión milimétrica, predecir su trayectoria, entender de qué está hecho. La base. Toda esa es la base. Con 3I Atlas estamos poniendo a prueba y afinando toda esa cadena de respuesta. Es como un simulacro de incendio. No esperas a que haya fuego para comprobar si las mangueras funcionan y si todo el mundo sabe dónde está la salida. Claro, tiene todo el sentido. Pero este objeto no solo ha interesado a los científicos, por así decirlo.
Aquí es donde la cosa se pone interesante y polémica. Internet, como era de esperar, se llenó de teorías que afirmaban que 3I Atlas no era un cometa, sino una nave extraterrestre. Sí, claro. Y con malas intenciones, por supuesto. Es una narrativa que vende mucho la verdad. Muy similar a la que el científico Avi Lowe propuso para Oumuamua, una idea que, hay que decirlo, ha sido ampliamente rebatida por la comunidad científica, pero que caló hondo en el imaginario popular. Y el argumento principal para 3I Atlas se basaba en un fenómeno real, la aceleración no gravitacional. Entiendo por qué la gente se agarra a eso. Un objeto que acelera por sí solo, que se desvía de la trayectoria que dicta la gravedad. Suena que tiene motores, ¿no? Suena a eso, ¿sí? ¿Qué fue lo que los astrónomos vieron exactamente en los datos que les hizo descartar esa idea y pensar en gases? Vieron algo que para un astrónomo es la firma inconfundible de un cometa activo. Lo que para el público sonaba a maniobras ocultas detrás del Sol, para ellos era un comportamiento esperado, aunque muy pronunciado en este caso. La clave está en lo que llamamos desgasificación. A ver, explícanos eso. Porque desgasificación sigue sonando un poco a motor de ciencia ficción. Bueno, pensemos en el cometa como en esa clásica bola de nieve sucia gigante. Es una mezcla de hielo, rocas y polvo. A medida que se acerca al Sol, el calor empieza a hacer efecto, y el hielo de la superficie no se derrite, sino que se sublima. Pasa de sólido a gas directamente. Directamente, de una forma bastante violenta además. Y esos gases que se escapan son como un propulsor. Pero, un momento, si esos chorros salen disparados, ¿no deberían frenar al cometa en lugar de acelerarlo? ¿O depende de hacia dónde apunten? Esa es la pregunta clave. Depende totalmente de hacia dónde apunten. Y aquí está el truco. El núcleo de un cometa no es una esfera perfecta y lisa. Claro. Es más bien como una patata irregular, llena de baches, de grietas, que además va girando sobre sí misma. El calor del Sol no le da de forma uniforme. Calienta más una cara, activa un chorro de gas por una grieta, y ese chorro actúa como un pequeño cohete natural. Y como va girando, Exacto. Como el cometa gira, esos chorros le van dando empujones en direcciones desiguales y a veces aleatorias. o sea que las maniobras ocultas eran en realidad los estornudos de un cometa calentándose. Exactamente. Es la mejor analogía. No es un motor inteligente que se enciende y se apaga, sino miles de pequeños géiseres caóticos que le dan un empuje extra, sutil pero medible, que lo desvía de una órbita puramente gravitacional. Por eso se llama aceleración no gravitacional. No es antigravedad, es un empuje físico real. Vale, la idea de los estornudos cósmicos es mucho más poética que la de una nave, la verdad. Y hablando de lo que es real, lo que los telescopios sí vieron fue igual de extraño, ¿no? Empezando por su color. Resulta que ha cambiado. Sí, se ha comportado como un auténtico cometa camaleón. Y esto es uno de los descubrimientos más fascinantes. Cuando se detectó por primera vez, los telescopios en Chile lo veían de un color rojizo. Esto, según los informes, es típico de objetos que han pasado eones viajando por el espacio. ¿Por qué rojo? Por las estolinas. Es un nombre un poco raro, pero son básicamente compuestos orgánicos complejos, ricos en carbono, que cubren la superficie. La radiación cósmica durante millones de años los tuesta, por así decirlo, creando una especie de costra oscura y rojiza. Pero la sorpresa llegó después, ¿verdad? Tras pasar su punto más cercano al Sol, el perihelio, a finales de octubre. Correcto. Cuando volvió a ser visible, había cambiado por completo. Emergió con un brillo verdoso y casi fantasmal. Y gracias a observaciones combinadas del telescopio Gemini Norte en Hawái y del observatorio XMM Newton de la ESA, sabemos por qué. ¿Y qué vieron? Vieron la firma espectral inconfundible del carbono diatómico. Es una molécula muy simple. 2 átomos de carbono unidos, C2, que cuando es bombardeada por la luz ultravioleta del Sol, se excita y emite luz justo en ese tono verde tan particular. Pero lo curioso es que ese carbono no estaba ahí al principio, o al menos no era visible, si estaba cubierto de una costra roja. ¿De dónde sale de repente todo este material verde? Eso es lo que sugiere que el cometa tiene capas, como una cebolla. El calor intenso del Sol al pasar por el perihelio fue como un soplete cósmico. Literalmente peló esa primera capa exterior, la rojiza y antigua, la vaporizó y liberó el material más prístino y volátil del interior. Y ese material interior es el que brilla en verde. Es rico en las moléculas que, al descomponerse, producen ese carbono diatómico verde. Exacto.
Hay una analogía que usó un científico de la NASA, Tom Stadler, que me pareció genial. Dijo que era como comparar cafés de dos regiones del mundo distintas. Son diferentes, pero ambos siguen siendo café. Es una analogía perfecta, porque, a pesar de todas sus rarezas, nadie duda de que Tracy Atlas es un cometa. Los análisis muestran que tiene proporciones extrañas de monóxido de carbono y agua, una cantidad inusual de metales, pero, en esencia, su comportamiento es el de un cometa. Eso sí, uno muy exótico. Y aquí es donde la historia da un giro que parece de ciencia ficción, aunque sea ciencia pura. Quizás la revelación más alucinante sobre este cometa es su edad y su origen. He leído que un equipo español, liderado por Xavier Pérez Couto, usó datos de la misión Gaia de la ESA para, básicamente... Para rebobinar la película de su trayectoria. Exacto. Y las conclusiones de ese trabajo son extraordinarias, de las que marcan un antes y un después. Al rastrear su camino hacia atrás, no solo dentro del sistema solar, sino a través de la galaxia, llegaron a una conclusión asombrosa. Tracy Atlas podría tener más de 10.000 millones de años. Espera. Vamos a pararnos un momento en esa cifra porque se dice rápido. 10.000 millones de años. Nuestro Sol tiene unos 4.600 millones de años. Es más del doble de antiguo que nuestro propio Sol. Exactamente. Es que cuesta hasta imaginar esa escala de tiempo. Pensar que esta roca ya existía miles de millones de años antes de que la Tierra se formara es increíble. Pero, ¿cómo puede algo en relativamente pequeño como un cometa sobrevivir 10.000 millones de años de viaje por la galaxia? ¿No debería haberse desintegrado, chocado con algo o simplemente agotado todo su llego? Esa es la belleza del espacio interestelar. Es inmenso y, sobre todo, increíblemente frío y vacío. Este objeto probablemente fue expulsado de su sistema estelar original poco después de formarse, y desde entonces ha pasado la inmensa mayoría de esos 10.000 millones de años vagando en la oscuridad profunda, a temperaturas cercanas al cero absoluto. Congelado. En ese estado de congelación, preservado en el vacío, el tiempo apenas pasa para él. Es un auténtico fósil cósmico. Un fósil. Pero no de un animal, sino de una estrella que probablemente ya ni existe. Con toda probabilidad. Proviene de un sistema estelar primigenio, uno de los primerísimos de la Vía Láctea, de una época en la que la química de la galaxia era muy diferente a la actual. Las estrellas de esa generación eran masivas, vivían rápido y morían jóvenes. Y sembraban el espacio de elementos distintos. Justo. Y este cometa nos está trayendo una muestra de un tiempo y un lugar que ya no existen. Es como si nos llegara un trozo de la Tierra de la época de los dinosaurios, pero a una escala cósmica inimaginable. Y hay más. Si conectamos esto con el panorama general, los datos del telescopio Swift de la NASA revelaron otra cosa fascinante. Detectaron que el cometa libera enormes cantidades de hidroxilo, que es una molécula que se forma cuando la luz solar descompone el agua. Es un indicador indirecto, pero muy fiable, de la presencia de agua. ¿Y cuánta agua? El ritmo de producción que calcularon es de unos 40 litros por segundo. Por segundo. Sí, el informe lo describe, para que nos hagamos una idea, como una manguera de bomberos. Y esto, unido a su antigüedad y a la presencia de carbono, nos dice algo fundamental. Los ingredientes básicos para la vida, agua y carbono, ya eran comunes en la galaxia mucho antes de que nuestro mundo, o incluso nuestro Sol, hicieran su aparición. No son una invención reciente. Así que volviendo al presente, mañana viernes, esa red de más de 80 observatorios, la IAWN, le echará el último vistazo detallado. ¿Qué le espera a nuestro fósil cósmico después de saludarnos? ¿Cuál es su destino final? Su destino es la misma oscuridad interestelar de la que vino. Ya está empezando a atenuarse a medida que se aleja del Sol y su actividad disminuye. Tras su máximo acercamiento a la Tierra, seguirá su camino. Pasará cerca de Júpiter en marzo, lo que le dará un último empujón gravitatorio. Ajá. Y a mediados de la década de 2030, cruzará la órbita de Plutón para volver al espacio profundo. Y esta vez, para no regresar jamás. ¿Y por qué estamos tan seguras de que no volverá? Los cometas de nuestro sistema, como el Halley, vuelven cada cierto tiempo. Por su velocidad. Es endiablada. Entró en nuestro sistema a unos 210.000 kilómetros por hora. La asistencia gravitacional del Sol, al pasar cerca, lo ha acelerado como una onda, hasta los 245.000 kilómetros por hora. ¡Una locura! Es una velocidad de escape. La gravedad de nuestra estrella es fuerte, pero no lo suficiente como para capturarlo.
Su órbita no es una elipse cerrada, como la de los planetas. Es una hipérbola, una trayectoria abierta. Es una visita de ida sin billete de vuelta. Entonces, si hacemos balance de todo lo que hemos analizado, la historia es increíble. Hemos desmontado la idea de la nave alienígena para encontrar algo, en mi opinión, mucho más profundo. Un fósil de 10.000 millones de años, un cometa camaleónico, nos trae muestras de un sistema estelar que ya no existe y nos enseña cómo eran los albores de nuestra galaxia. Exacto. El legado de esta visita son terabytes de datos que los científicos analizarán durante meses o incluso años. Nos confirma que los ingredientes para la vida son antiguos y universales, y nos demuestra que nuestra tecnología ya nos permite detectar y estudiar a estos increíbles mensajeros. Las teorías de la conspiración, como el propio cometa, se alejarán y se desvanecerán, pero la ciencia que nos deja permanecerá, y sentará las bases para lo que venga después. Es una idea muy potente. La ciencia permanece. Pero esto nos deja con una pregunta final, una idea para reflexionar. Hemos detectado 3 de estos viajeros en menos de una década, simplemente porque ahora tenemos la tecnología para mirar mejor. Si 3i Atlas es un fósil de un sistema estelar que murió hace eones, ¿cuántos otros mensajeros antiguos como él estarán ahora mismo vagando en silencio por la galaxia, transportando la historia química de estrellas que ya no existen? ¿Qué otros secretos sobre el nacimiento de la Vía Láctea están pasando ahora mismo a nuestro lado, sin que los veamos?